potencia y los sistemas lineales invariables en el. Bueno, empecemos primero hablando sobre la densidad espectral de potencia, o simplemente el PSD por sus siglas en inglés. Bueno, nosotros podemos definir al PSD como una medida capaz de describir la forma en la que se distribuye la potencia de una señal en función a sus frecuencias. El PSD también es comúnmente expresado por vatios por hercios, sin embargo, también se puede expresar en decibelios milivatios por hercios, como se ve aquí. Para poder entender de cómo es que se obtiene la fórmula que vamos a obtener tanto para una densidad espectral de potencia como para una densidad espectral de potencia de un proceso aleatorio, es imaginarse en una versión truncada de una onda. De esta forma vamos a hallar su potencia promedio normalizada, la cual ya hemos venido trabajando y estudiando en las clases pasadas que hemos tenido, a la cual vamos a aplicar el teorema de Parseval sobre la ecuación sobre la expresión de la potencia promedio normalizada, la cual, Parseval nos menciona que una señal de energía en una señal en el dominio del tiempo y la energía a partir de la transformada de Fourier en el dominio de la frecuencia es equivalente. Solo en lugar de usar la energía, lo que vamos a usar va a ser la potencia. Obteniendo de esta forma la fórmula para hallar tanto la densidad espectral de potencia, como ya vimos, una fórmula, y una fórmula directa para un proceso aleatorio. En este caso, la señal sería W de t, y en este caso el proceso sería X de t, donde W mayúscula de f es la transformada de Fourier de la señal W de t, y t es también el periodo de la señal. Ahora, antes de seguir, tenemos que hablar un poco sobre la función de autocorrelación, la cual es una herramienta estadística utilizada para el análisis de patrones, eh, análisis de correlaciones, así como una forma de caracterizar la estructura que existe entre una señal y sus versiones desplazadas en el tiempo. Preferimos que acá está una señal y acá está la señal desplazada en un intervalo de tiempo. Esta función se puede hallar mediante la correlación cruzada entre la señal original y la desplazada en el tiempo, obteniendo de esta forma dos funciones, una para señales continuas y otra para señales discretas, siendo que para señales continuas se utiliza la integral, discretas usamos simplemente una sumatoria. Para poder encontrar la relación que existe entre la densidad espectral de potencia y la función de relación, lo que vamos a hacer va a ser por medio del teorema de Wiener-Kitchine, o el teorema de la potencia espectral, la cual menciona que es posible de una señal por medio de la transformada de Fourier de la función de autocorrelación de la misma. Como se puede ver, para obtener acá el PSD, lo que hacemos es sacarle la transformada de Fourier a la función de autocorrelación. Y en resumen podemos decir que existen dos métodos para hallar el PSD, o densidad espectral de potencia. Primero tenemos el método directo, que está aplicando la fórmula directa que ya obtuvimos en un principio, y el método indirecto, que es usando la autocorrelación, es decir, la transforma de Fourier de la autocorrelación de la señal. Con respecto a las aplicaciones del PSD, encontramos primero el análisis de sistemas de radar y sonar, que, bueno, el PSD es utilizado para analizar el espectro de una señal reflejada por los objetos en estos sistemas, además que determina la distancia de un objeto midiendo la distancia entre el objeto de ida y vuelta de la señal y analizando la frecuencia dominante de esta. En la caracterización del ruido, el PSD se utiliza para analizar y cuantificar el ruido presente en los sistemas de comunicación, determinando la relación señal-ruido por medio de la comparación del PSD de la señal original o recibida con el PSD del obtenido. Y con respecto al análisis de señales biomédicas, el PSD se aplica para el análisis de, por ejemplo, electroencefalogramas o electrocardiogramas, para de esta forma
permitir evaluar una variación en la frecuencia cardíaca y detectar así problemas de salud como arritmias cardíacas o evaluar la salud cardiovascular espectral de potencia de una señal dada por la función sería W de t es igual a A por el seno de W. Los conocimientos del que vamos a usar la forma indirecta, la cual es primero con la función de autocorrelación y seguido a sacarle la transformada de Fourier a dicha correlación. Bueno, en este caso, como acá tenemos la fórmula de la autocorrelación, acá está la señal original y acá está la señal desplazada en el tiempo, lo único que queríamos sería sustituir nuestra señal que tenemos aquí. Quedaría acá el seno, bueno, la señal original constituida por el seno, más la otra señal desplazada en el tiempo, en donde lo único que va a variar va a ser el t más tau. Lo que vamos a hacer va a ser unir nuestras variables a, sería al cuadrado. Ahora, para que se haga una resolución más fácil, lo que vamos a hacer va a ser sustituir a al cuadrado por seno de w sub 0 de t por seno de w sub 0 por t más tau, usando la identidad trigonométrica, que es 2 seno de x por seno de y, que sería igual a coseno de x menos y, menos coseno de x más y. Bueno, haciendo esta sustitución, vemos que nuestra expresión ya ha cambiado. Lo que podemos hacer va a ser eliminar el w sub 0 de t y el w sub 0, y finalmente solo quedándonos con un w sub 0 de tau, que como no está en función al tiempo, entonces podemos sacarla de la integral. El mismo caso acá, lo que haríamos será sumar los w sub 0 de t, obteniendo coseno de 2 w sub 0 de t menos w sub 0 de tau. Y para una resolución más fácil, por así llamarlo, menos complicada, lo que vamos a hacer va a ser separar nuestra expresión en dos. En este caso lo he separado por medio de colores para que sea más fácil de entender. En este caso el color morado y el verde. Resolviendo la expresión morada, vemos que aplicando ciertas propiedades de la integral, así como de los límites, obtenemos que finalmente sale a al cuadrado sobre 2 por coseno de w sub t por tau. Y en la expresión verde vemos que lo mismo, aplicando ciertas propiedades, nos va a dar un valor de 0. Que para hallar la autocorrelación, bueno, lo único que queríamos era unir estos dos resultados y finalmente la función de autocorrelación de la señal nos va a dar un valor de a al cuadrado sobre 2 coseno de w sub 0 de tau, por tau. Ahora lo que haríamos, como dice el método indirecto, será hallar la transformada de Fourier de esa función de autocorrelación, que, bueno, aplicando la transformada de Fourier nos daría un valor de a al cuadrado sobre 4 por delta de f menos f sub 0 más delta de f más f sub 0. Bueno, para entender mejor, lo que se ha hecho sería graficarlo en MATLAB. En este caso tenemos la señal original, que sería a por seno de w sub 0 por t, que, bueno, es una señal senoidal, entonces tendría esta forma, que se iría repitiendo periódicamente. Bueno, y al graficar, mejor dicho, el PSD, lo que vamos a ver es que hay dos picos en este caso, que como a la frecuencia le he dado en MATLAB un valor de 10, los picos se formarían en la frecuencia menos 10 y más 10. Y como a la en MATLAB le he dado un valor de 1, entonces 1 al cuadrado sobre 4 sería 0.25, siendo que el pico más alto que va a alcanzar es de 0.25. Ahora, continuando con el segundo tema, vamos a hablar de los sistemas lineales invariables en el tiempo. Bueno, el cual es un tipo de sistema que basa su experiencia en dos propiedades. Por un lado tenemos la linealidad y la otra la invariabilidad en el tiempo. Bueno, la linealidad nos dice que un sistema es lineal cuando mantiene su superposición, es decir, que al aplicar una combinación lineal de dos señales de entrada, la respuesta que se va a obtener es la suma de respuestas individuales de cada una. Y con la otra propiedad, la invariabilidad en el tiempo, se refiere a que la respuesta de un sistema de entrada eh, solo de una forma no depende del instante en el tiempo en el que se aplique, sino que solo depende de la forma y características que tenga la señal. Bueno, y acá vemos que nuestra fórmula va a ser y de t es igual a x, que en este caso x de t sería la señal de entrada, por h de t, que en h de t sería la respuesta de impulso del sistema.
Pero ¿cómo es que obtenemos esta fórmula? Bueno, tenemos que entender a las señales, primero a las señales de entrada como una superposición de un conjunto de impulsos unitarios desplazados, es decir, como se muestra en la imagen. Vemos que acá se forma una señal, solo que esta señal está descrita como una serie de impulsos, pero sigue siendo la misma señal. Cada uno especificado por el valor que tome K, en este caso sería el de acá, este K. Es decir, que se va a obtener una señal de entrada como una serie de impulsos, básicamente. Ahora que ya tenemos relacionada con la salida, donde H es la respuesta del señal impulso, es generada por delta n menos k, delta n menos k, y como se trata de un sistema invariable en el tiempo, la salida puede ser definido como la convolución de estas dos, es decir, la convolución de la entrada y la respuesta impulso del sistema. Ahora, con respecto a sus aplicaciones, en el procesamiento de señales, los sistemas lineales invariables en el tiempo desempeñan un papel crucial cuando se trata de filtrar y mejorar señales, ya que son capaces de eliminar el ruido no deseado de cierto tipo de señales, también como suavizarlas y comprimir datos y mejorar incluso la calidad de la información, como se ve en esta imagen, es capaz de suavizarla y definir una mejor calidad de la propia imagen, en la cual esto es especialmente relevante en áreas como el procesamiento de imágenes o en el análisis de señales biomédicas, igual que el PSD que ya vimos anteriormente. También en el control de sistemas, a través de los sistemas lineales invariables en el tiempo, se pueden estabilizar y regular los comportamientos de sistemas dinámicos a través del diseño de controladores de retroalimentación, de forma que ajustan el rendimiento de los sistemas según las condiciones dinámicas cambiantes que tenga el propio sistema, garantizando un control preciso y estable al momento de su funcionamiento. Y finalmente en las telecomunicaciones, los sistemas lineales invariables en el tiempo son esenciales para la transmisión y recepción de señales, permitiendo la modulación y demodulación de señales, facilitando la transmisión de información a través de canales de comunicación. Además que estos sistemas ayudan a sincronizar las señales transmitidas, asegurando una comunicación confiable entre los usuarios del propio sistema de comunicación. Bueno, en este ejemplo nos pide hallar la salida y de n de un sistema lineal invariable en el tiempo. Si la señal de entrada va a ser 1 en los intervalos de 0 hasta 4 y va a tomar un valor de 0 en otros casos, y la respuesta impulso va a tomar un valor de alfa a la n en los intervalos de 0 hasta 6 y 0 en otros valores, donde alfa va a ser mayor o igual a 1. Bueno, para que la resolución se haga un poco más fácil y dinámica, lo que vamos a usar va a ser sustituir todo este valor, que sería la señal original, por la señal impulso desplazada. En este caso vamos a sustituir toda esta variable por g de k. Bueno, para este caso lo que vamos a hacer va a ser definir 5 intervalos. El primer intervalo sería n menor que 0, en donde, bueno, no existe una superposición de la forma, en lo que entonces g de x sería igual a 0, por lo tanto la señal de salida sería igual a 0. Con respecto al intervalo 2, que va desde 0 hasta 4, g de x va a ser a x de k por h de n menos k, todo esto igual a 1 menos alfa, 1 por alfa de n menos k, que sustituyendo nuestros valores en la fórmula que hemos ido definiendo aquí, entonces nuestra expresión quedaría la sumatoria de k de 0 hasta n, de alfa a la n menos k, que aplicando ciertas propiedades de la sumatoria vamos a obtener que el comportamiento de la señal en los intervalos de 0 hasta 4 va a ser de alfa por alfa a la n más 1 menos 1 sobre alfa menos 1. Ahora, en el intervalo 3, que va desde 5 hasta 6, aplicamos lo mismo. Bueno, sería sustituir básicamente los valores. Nos daría alfa a la n más 1 menos 1 sobre alfa menos 1. Bueno, continuando con el intervalo 4, que va desde 7 hasta 10,
Bueno, acá sería complicado resolver esta sumatoria, por lo que haríamos un cambio de variable, en donde R pasaría a ser K menos N más 6, y en donde si K es igual a 4, entonces R tomaría un valor de 10 menos N, y K sería igual a R más N menos 6. Sustituyendo nuestros valores en nuestra sumatoria, vemos que nuestro resultado sería alfa a la 7 menos a la n menos 4 sobre alfa menos 1. Y el intervalo 5 finalmente sería n como un valor superior a 10. No existe una superposición, como en el caso de que sería n menores que 0. Entonces los valores de salida sería igual a 0. Entonces, el comportamiento que adoptaría la señal de salida sería, para cada uno de estos intervalos, tendría los resultados que hemos hallado en cada uno de los 5 intervalos. Y finalmente, usando MATLAB, vemos que, el primero sería la gráfica de la señal de entrada, descrita por medio de impulsos, la respuesta impulso del propio sistema, que sería H sub n, y finalmente la convolución de estos sistemas, o también expresada como la salida del sistema lineal invariable en el tiempo. Bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias por su atención.